santo nombre de Yahshua HaMashiach, los que estamos aquí, amén y amén. Bueno, bendiciones a todos los que están aquí y los que van a ver esto ya editado. No estamos saliendo en vivo y en directo por problemas de internet, pero luego se va a subir. Hoy estamos con el estudio, seguimos con el estudio guarda los mandamientos y vivirás, parte 14, y hoy es Romanos 14. Ayer justo parte 13, bueno, coincidió con Romanos 13 también. La parte de anoche, invito también a los que estén viendo ya este video editado, que puedan verlo, todo el estudio de guarda los mandamientos, porque si no, no se va a entender, como decimos siempre, lo que el Padre puso en mi corazón como profeta, más allá de enseñar raíces hebreas, es de tratar de ir con un mensaje para poder sacar a nuestros hermanos que están todavía en la religión. Estudiamos Romanos 14, hoy tiene 23 versículos y hay varios textos en la Biblia que son difíciles de entender. Creo que eso lo sabemos todos. Hay varios libros, los profetas, el Apocalipsis, como libros completos son difíciles de entender. Y luego hay varios capítulos en varios libros que también son difíciles de entender. Romanos 14, siempre cuento lo mismo, que antes de dar el estudio, yo lo estudio muchas veces, lo leo muchas veces, me voy marcando lo que el Padre me va dando, porque quiero tratar de ser lo más explicativo posible y que sea el Padre hablando. Romanos 14, si uno lo lee rápido, tal vez le pase lo mismo que me pasó a mí las cientos de veces que he leído Romanos 14 desde hace 30 años a la fecha, que la verdad no entendía el verdadero mensaje. Vamos a tratar de leerlo tranquilo, analizarlo y ver los versículos que se relacionan y se vinculan en la Biblia con Romanos 14, y nos vamos a dar cuenta que en realidad el mensaje de Romanos 14 no es el que se ve. Porque si uno lee con ojos humanos y piensa con mentalidad humana, no vamos a entender Romanos 14. Hay que humillarse mucho delante del Eterno, orar mucho, pedir revelación para entender y para que salga a la luz lo que verdaderamente quiere decir el Eterno en Romanos 14. Comenzamos con del 1 en adelante, ¿no? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Yahweh, Elohim, que se le conoce en la Biblia como Dios, pero Dios es Deus y o Zeus, por eso nuestro Padre Celestial no debemos decirle Dios, pero 2 por 3 digo Dios y Jesús para que nuestros hermanos que están en la religión puedan ir comprendiendo. Esta semana, siempre con respeto, tuvo una vez más una de las tantas críticas, o 2 o 3 tuve esta semana, pero lo cuento como testimonio. Uno que me tildó de judaizante, el otro que por qué no uso todas las palabras hebreas, y ambos traté de explicarles si lo entendieron o no. Bueno, ese es el problema de ellos, que el mandamiento del Eterno para conmigo no es hablar en hebreo, no es ponerme recontra fariseo en raíces hebreas como lo hacen muchos, que en vez de llamar a los hermanos lo terminan espantando. Lo mío es tratar de sacar a los hermanos que todavía están en el engaño, como estuve yo una vez, y hablarle siempre desde la raíz hebrea, pero no ponerme recontra ortodoxo y recontra estricto, porque no van a entender y los asustamos a esos hermanos. Digo porque siempre miran los estudios y después critican abajo, estaría bueno que me llamen por teléfono o llaman a miembros de este ministerio. Por ahora no voy a decir el nombre del pastor, si sigue molestando el pastor lo voy a decir públicamente quién es, que anda llamando a miembros de los grupos de estudio Pan de Vida, diciendo que tengo conmigo que yo estoy judaizando. Si el pastor está escuchando, pastor de Córdoba, trate de no molestar, porque si no, como se dice en Argentina, lo voy a escrachar y voy a decir que usted es un ignorante. Con más de 40 años de pastor, pero es un ignorante. Así que no me moleste, no me busque, no me provoque, porque como profeta, si sigue molestando y engañando a los hermanos que están saliendo de la religión evangélica, están viniendo a raíz hebrea, y usted, pastor de Córdoba, los amenaza diciendo que yo soy un judaizante, la próxima que me entero, con nombre y apellido, voy a decir quién es usted. Así que no me moleste y no me busque. Así de fácil y de clarito.
Entonces, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno, bueno, lo que justo lo que dice acá, no hay que contender. Entonces, si un día este pastor, y termino, se sumó a nuestros grupos y me dijo, bien, buenísimo, entonces, ¿para qué se sumó al grupo? ¿Para ver el contacto de la gente y empezar a llenarle la cabeza? Eso es satánico y diabólico. Así que quiero terminar este tema acá y espero el fin de semana que viene no tener que decir quién es el pastor cordobés que anda molestando. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Yahweh le ha recibido. Si nosotros estudiamos Romanos 14, arrancando, pensemos esto, ¿no? De que Romanos 14 nos habla del tema de comida, la verdad no vamos a entender nada. A mí también me pasó muchísimos años, 30 años de creyente, y cuanto más estudio, más revelación viene. Así que también esto no es juzgar a nadie, sino decir, leamos una, dos, tres, 20 veces, como el Padre le decía a Josué, medita de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, siempre. Entonces, aquí el problema no es la comida. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Yahweh le ha recibido. Si arrancamos la lectura ya encerrándonos, diciendo nos va a hablar de la comida, la verdad no vamos a entender nada, vamos a desarrollarlo y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar usando como parábola la comida. Repito, usando como parábola la comida. Versículo 4. ¿Tú quién eres? Perdón, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Eterno. En la Reina Valera dice el Señor, la palabra correcta es el Adón, que quiere decir nuestro amo, para hacerle estar firme. Entonces aquí uno puede ir, si quiere, no ir analizando y orando y ver que en realidad no se está refiriendo este estudio a la comida, sino al tema de juzgar y al tema de opinar. No se refiere Romanos 14 a la comida, aunque luego se vuelve a hablar otra vez de la comida, sino al tema de juzgar y o criticar entre hermanos. No se debe hacer eso. Se pone como ejemplo la comida, luego hay otro texto que habla de la comida y sé que esto genera mucha confusión, pero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh nos los va a revelar. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otra parábola, otro juzga iguales todo el día, otra vez se está hablando de el juzgar y no de la comida y tampoco del día, otra vez la palabra juzgar. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, estamos viendo acá que el apóstol, permitido por el Padre, usa la parábola de la comida, la parábola del día, pero para hablar de la personalidad, repito, de la personalidad de cada creyente. Y en este caso, un creyente crecido con un creyente inmaduro, pero inmaduro respetuosamente, porque en el versículo 1 dice recibid al débil en la fe. Y cuando en el versículo 2, que dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Si uno no tiene revelación del Espíritu Santo, va a pensar que acá se está hablando de un problema de debilidad carnal o tal vez de alguna enfermedad, o que el padre estaba usando a Pablo para decir, no, fulano no puede comer esto, o el hermano no puede comer lo otro porque es débil en su físico. Entonces el que es débil en su físico, que no puede comer eso, juzga al otro que lo está comiendo, y el que lo está comiendo le dice, ¿y tú por qué no lo comes? Porque soy débil, pero tú lo tienes que comer según Dios. Y no se está refiriendo a la comida ni a la debilidad del cuerpo, sino a un tema doctrinal y o de sabiduría. Por eso, si leemos la primera parte del versículo 1, y ahora le pedimos revelación al Espíritu Santo, sí vamos a poder entender lo que viene. Dice, recibid al débil en la fe. Para entender todo Romanos 14, tratemos de centrarnos en eso. Recibid al débil en la fe. Entonces, no es débil en el cuerpo, no tiene problema, como sería acá el enfermero, falta de glóbulos blancos, glóbulos rojos, no es un tema de enfermedad, ¿no? Del sistema inmune, acá el pastor
profesional enfermero me está corrigiendo. No es un tema de debilidad física, no es un tema de debilidad humana, es un tema de debilidad espiritual. Entonces, uno cuando comienza a entender bien Romanos 14, la primera parte del versículo 1, entonces nos vamos a dar cuenta que el tema no es la comida, no es si como, ¿cómo se dice?, cerdo o no, que por supuesto bíblicamente no hay que comer cerdo, ahora lo vamos a poner como ejemplo. Recibid al débil en la fe. Entonces, Romanos 14 nos va a hablar de eso. Romanos 14, repito, nos va a hablar, repito otra vez, por lo que pasó esta semana y nos pasa 2 por 3. Recibid al débil en la fe. Mi estrategia, que me la dio el Eterno, como profeta, es tratar de arrebatarle, así como escuchan, arrebatarle, quitarle, sacarle a nuestros hermanos, que no dejan de ser hermanos, que están en la apostasía de la doctrina católica y evangélica. Los hermanos que están ahí son mis hermanos, como digo siempre, a la doctrina y a los personajes como este, que por ahora no lo nombro, que me tildó de judaizante. Lo triste es que me debería haber hablado por teléfono a mí y no hablar a otro hermano. Igual a mí, la verdad, no me hace nada. Pero nosotros, cuando vemos que hay alguien que es débil en la fe, los que creemos o presumimos que estamos un poquitito más crecidos, tenemos que recibirlo en su debilidad y tenemos que llegarle débilmente, porque si yo voy a buscar un débil con fortaleza, si yo voy a buscar un débil en la fe, quiero rescatar a mi hermano que está en la religión evangélica y para ir me pongo el kipá, el manto, entro hablando en hebreo. Lo digo con respeto porque muchos que están en raíces hebreas se terminan yendo al otro extremo y van con el candelero en la mano y van con la Torá y van con el rollo y así no va a rescatar a nadie, los va a asustar a todos porque lo primero que le va a predicar Satanás es un judaizante, como este pastor que dijo el otro día de mí. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá la palabra? Recibí al débil en la fe, pero no contiendas. ¿Por qué? Porque entendé que es débil. Lo que hablábamos también el otro día con las hermanas. Si mañana nos llama un hermano, nuestro hermano, 20 años, 30 años en la religión, la que sea, católica, evangélica, y quiere venir, bienvenido. Y no le vamos a dar con la Torá, con la menorá el candelero, ¿no? El candelero por la cabeza y le van a decir, menos mal, porque te iba al infierno. No, bienvenido, hermano. Y hay que entender que donde Él está, un día estuvimos nosotros, como le digo a todos, un día yo fui católico, un día fui evangelista y fui saliendo de a poco, no fue que de un día al otro entendí, sigo entendiendo cada día. Entonces, recibid al débil en la fe, pero no para contender. Cuando viene alguien nuevo no hay que contender, mucho menos lo que decía recién, contender por internet. ¿Para qué? ¿Qué se gana? Nada. En vez de ganar amigos, uno termina ganando enemigos. Versículo 5, ¿no? Uno hace diferencia entre el día y la noche, el 6, perdón. El que hace caso al día, lo hace para el eterno. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el eterno, el Adón come, porque da gracias al eterno. Y el que no come, para el Adón no come, y da gracias al eterno. Y en esto pongo un ejemplo, una parábola, para entender esta parte del 6. Miren, cuando dice, si quieren marcársela, porque la podemos también explicar para otro, ¿no? El que come, la última parte. Quiero usar una parábola que sé que con esto lo van a entender. Romanos 14, 6, la última parte que dice, el que come para el Señor, para el Adón, come, porque da gracias al Eterno. Y el que no come, para el Adón, no come y da gracias al Eterno. Lo leo otra vez y quiero hacer este ejemplo. El que come para el Señor, para el Adón, come, porque da gracias al Eterno. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias al Eterno. Hay que entender en este versículo que está hablando de una relación entre un hermano crecido y un hermano débil en la fe. Entonces voy a usar esta parábola que el Padre me daba, este ejemplo. Voy a cenar, me invitan a cenar una persona que es creyente y pide una pizza. Se va a entender bien. Una pizza grande, ¿cómo se llama? De especial, con jamón. En mi caso, yo hace años que no como jamón porque proviene del cerdo,
como también estoy circuncidado, porque para mí es un pacto con el Eterno y estoy circuncidado. En estos días fui a comer con un pariente que me invitó a cenar, un pariente mío que me invitó a cenar, que bueno, siempre se tildó, siempre con amor y con respeto, de casi ateo, de muy poquito creyente en el Señor, en el Adón, pero bueno, le están pasando, gloria al Eterno, circunstancias que en 3 o 4 semanas creo que nos vimos y hablamos como más o menos en relación como a 7 años. Gracias al Eterno. Y uno se da cuenta que es el Eterno que está permitiendo en este pariente que amo mucho que le esté pasando un montón de cosas, porque en 3 semanas nos vimos como 40 veces, hablamos como 80 veces, nos fuimos a cenar, nos fuimos a desayunar o a merendar, y si junto todo eso, para que se diera todo eso con este pariente que lo amo, creo que tendría que tener 7 años en mi vida. O sea, en 2 semanas o 3 semanas me junté tantas veces como si hubiera sido 7 años. Yo me doy cuenta que es el Eterno que lo está trayendo. Pero si yo voy con todo con la Biblia, viste, cabeza dura, viste lo que yo te decía, y que vos decías que yo no soy un profeta y no puedo entender porque somos parientes, pero uno tiene que ir con estrategia, y el Espíritu Santo va llevando la charla, porque cuando uno quiere meter bocadillo de uno, ese que uno sabe que el Eterno lo está trayendo, uno lo aleja. Nos fuimos a cenar, me invitó a cenar en una pizzería, pidió pizza y yo saqué el jamón. Ni le expliqué por qué sacaba el jamón, porque no lo iba a entender. Y él comió pizza con jamón. Si yo le hubiera dicho, no comas pizza porque por el jamón. Si yo sé que el padre me puso ahí hace 3 semanas con un familiar muy querido y le vengo hablando del Señor como nunca en su vida me quiso escuchar. Más grande que yo, un familiar mío más grande que yo. O sea, él sabe que hace 30 años que estoy en el camino. Nunca me escuchó, nunca me escuchó. En 2 semanas o 3 hablamos todos los días, vino a cenar el otro día acá, me invitó a cenar, para mí, gloria al Eterno. Pero cuando estábamos comiendo la pizza, yo quité el jamón, simplemente dije, no, me hace mal. Yo podría haber dicho, no, mira, porque el jamón, pero en la condición espiritual que él está, siempre con respeto, recontra débil en la fe, ¿cómo le voy a entrar con todo diciendo, no comas la pizza con el jamón? Porque el Eterno me va a decir, escúchame, te estoy juntando para que lo convenza, no para que lo espantes. Por eso cuando dice aquí, el que come, para el Eterno come y da gracias al Señor. Sí, cuando comimos le dije, espera que yo quiero dar gracias al Señor. Y se quedó. En otro momento hubiera arrancado a comer la pizza. Y el que no come, en mi caso, el jamón, para el Eterno no come. ¿Amén? Amén. Entonces está hablando no de la comida, pongo como ejemplo la comida, no está hablando de la comida, sino de tener nosotros, todos los creyentes, siempre tener tranquilidad, paz, porque más cuando son parientes o amigos, yo entiendo que uno se desespera y quiere predicarle con todo, decir, pero ya, venía a los pies del Eterno, pero los tiempos son del Señor. Entonces comienza Romano diciendo, recibí al débil en la fe, recibílo, pero no lo contiendas. O sea, arranca así, ¿no? Pablo, o el Padre a través de Pablo, recibí al débil en la fe, pero no contiendas. Pero ¿a quién le dice Pablo esto? Cuando dice recibid al débil en la fe. Hay dos. Uno fuerte en la fe, uno crecido y uno débil. ¿A quién le dice Pablo esto? ¿Al débil o al fuerte? Al fuerte. Y los fuertes, o cuando creemos que estamos fuertes, a veces somos los que más errores cometemos. Por eso la carta no es al débil, sino al fuerte. Y el Padre le dice, tú, que hasta ahora, por misericordia mía, eres fuerte, te pongo al débil, pero recibilo y no contiendas. Entonces, primero, la exhortación es para el fuerte. Entonces, cuando nosotros pensamos que somos fuertes, cuando nosotros creemos que nos la sabemos casi toda o un poquito más que el otro, recordemos esta exhortación. Es para nosotros. Es para nosotros, los que pensamos que sabemos un poco más que el hermano que está a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás. El mensaje para nosotros, el Padre nos dice recibilo. O sea, si recibilo, alguien lo está mandando y el que lo manda es el Padre. Y dice, te lo mando. Es débil, pero te advierto, así dice el Padre, te advierto, no contiendas, porque va con un montón de problemas y errores doctrinales. Simplemente recibilo, entendé y tenle paciencia. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí,
y ninguno muere para sí. Esto es claro, ¿no? Nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para el Eterno, somos de Él. Pues si vivimos, para el Eterno vivimos, y si morimos, para el Adón morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Eterno somos. ¿Quién en este caso que habla en plural? El fuerte y el débil. O sea, el Padre acá nos pone en la misma condición. O sea, al fuerte le está diciendo, ojo, porque aunque tú eres fuerte y yo te necesito y te estoy usando para el débil, el Padre está diciendo, pero entre los dos, para mí, son los de iguales, ¿eh? Son los dos iguales. Si viven el débil y el fuerte, viven por mí. Y para mí, dice el Padre. Y si mueren los dos, el débil y el fuerte, mueren para mí. Amén. Entonces, los que estamos en raíz hebrea o en la religión que sea, tratemos con amor, con paciencia, con sabiduría a los hermanos y no querramos darle lo que estamos en raíz hebrea con el candelero por la cabeza, como hacen muchos que se van de la religión evangélica y van a raíz hebrea y después te llaman y te dicen, no, pero vos tenés que entrar en Israel. Esta semana me decía alguien, vos tenés que entrar en pacto con Israel. 3 veces le dije, hermano, hace 10 años que estudio esto y me tengo que callar para decirle, pero ¿qué me querés decir? Hace 10 años que yo ya estoy en Israel, yo ya lo entendí. Entonces no hay que contender. Por eso trato de no hablar con gente que empieza a espadear. Empiezan a espadear a ver quién sabe más. Y a mí la prueba me la va a tomar el Eterno. No necesito que los pastores me vengan a tomar prueba. A mí. Como yo no le tengo que tomar prueba a nadie. La prueba la vamos a pasar o no delante del Eterno. 8. Pues si vivimos no, lo dije el 9. Porque el Mesías, el 9, porque el Mesías para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Adón, o sea, amo, así de los muertos como de los vivos. Somos todos iguales, delante del Eterno somos todos iguales, aunque algunos temporariamente, circunstancialmente, sea fuerte y el Padre nos use, fuimos débiles alguna vez y en presencia de otros siervos también soy débil porque hay otros siervos que saben muchísimo, muchísimo, muchísimo más que yo. Así que nadie puede decir yo soy fuerte. No, delante del Eterno todos somos débiles. Todos somos débiles, somos iguales. 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Entonces, de esto habla Romanos 14, no habla de la comida, habla del juzgar, habla del criticar. De esto habla Romanos 14, para entender, amados hermanos, en este tiempo final. Sabemos, los que estudiamos raíces hebreas, sabemos que nuestros amados hermanos que están en las religiones están siendo engañados, están en apostasía. Pero ¿cómo los vamos a recibir? ¿Cómo los vamos a recibir queriéndonos hacer los dueños de la verdad? Diciendo, tú estás ahí y ahora yo estoy aquí. No vamos a recibir a nadie y los vamos a asustar. Hay que ir despacio, porque así como el croto del diablo, Satanás, usa de su astucia demoníaca para tenerlos ahí atrapados, si nosotros no le pedimos sabiduría al Eterno para sacarlo con sabiduría del Eterno al débil, no lo vamos a poder sacar. Porque Satanás, con esas doctrinas apóstatas, repito, esa doctrina católica, evangélica, siempre digo lo mismo, la doctrina no tiene nada que ver con la sana doctrina, está bastante bien armadita por Satanás y la gran ramera y tiene engañado a todo el pueblo del Eterno. Por eso Apocalipsis 18, 1 al 4, el juicio de la gran ramera, versículo 4 dice, salí de ahí, pueblo mío. O sea que hasta el día de hoy, la gran mayoría del pueblo, estamos a día de la venida de Yahshua, y hasta el día de hoy, si uno lee Apocalipsis 18, 1 al 4, repito, hasta el día de hoy, la gran mayoría de los hijos del Eterno están adentro de la gran ramera. Como lo dice también Efesios 2, versículo 2, que lo decimos siempre, hijos del Eterno pero desobedientes, que creen que están escuchando al Espíritu Santo, pero están escuchando al príncipe de la potestad del aire, que opera sobre los hijos de desobediencia, lo dice Efesios 2, versículo 2. Entonces, si nosotros creemos que estamos en libertad, saquemos a los débiles, pero con sabiduría y no juzgando. Por eso acá dice la palabra, si quieren anotar como palabras claves, recibid al débil en la fe. El gran error que solemos cometer siempre,
me incluyo, el gran error que solemos cometer siempre al querer recibir o sacar a alguien es cuando uno juzga. Ahí, listo. Es la mejor herramienta nuestra, usada erróneamente, que Satanás la va a aprovechar. Presten atención a esto. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contienda. Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Entonces, no nos olvidemos de esta palabra. El Padre todos los días nos manda a débiles en la fe. Todos los días nos manda a débiles en la fe. En el micro, caminando, en el tren, por donde andamos. Pero si nos olvidamos de estas palabras, que el Padre, Él es el que nos envía al débil. Él es el que nos envía al débil. Pero si nosotros nos olvidamos y empezamos a, gravísimo error, contender, versículo 1. Del versículo 10 empezamos a juzgar. Tercera palabra, empezamos a menospreciar. Tres palabras clave. Contender, juzgar y menospreciar. No menospreciemos, no contendamos, no juzguemos, no menospreciemos a un hermano que delante de los ojos del Eterno es igual a nosotros. No contendamos, no juzguemos, no menospreciemos a un hermano porque está en tal o cual religión, porque así no lo vamos a recibir. La clave de este capítulo es recibir al débil. O sea, el Eterno está diciendo, hay un montón de hermanos débiles. Lo dice acá la Biblia. Hay un montón de hermanos débiles. Necesito, el Padre, ¿no? Dice, necesito que los recibas, pero no contiendas, no juzgues y no lo menosprecies por su doctrina, su religión. Háblale con amor, enséñale lo que el Espíritu Santo nos va revelando. Tranquilo, tranquilo, despacito, porque si no, en vez de recibirlo, que era la misión por la cual el Padre lo envió, nosotros lo terminamos echando y hacemos que su corazón se endurezca más todavía. Todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Cito 2 de Corintios 5, del 1 al 10. 2 Corintios 5, del 1 al 10, para que lo anoten, para que no se haga largo el estudio, porque ya vamos casi 30 minutos, para entender que todos vamos a comparecer. Por eso, insisto una vez más, este mensaje es para todos, pero en especial no es para el inmaduro o el débil en la fe. Es para los que piensan o creemos que estamos un poquitito fortalecidos en la fe. Y el Padre nos está exhortando. Dice, recibí al débil en la fe, pero ojo, no contiendas, no lo juzgues, no menosprecies. Y cuarta parte dice, porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Y a veces Satanás nos hace olvidar, escuchen, y a veces Satanás nos hace olvidar y o nos hace crecer que porque estamos frente a una computadora o frente a una congregación o porque tenemos un ministerio, tenemos una credencial, yo ya no voy a ir a comparecer ante el tribunal del Mesías. Y acá la Biblia dice, recibí al débil en la fe, no contiendas, no lo juzgues, no lo menosprecies, y no te olvides que así como un día lo voy a juzgar a él, porque va a comparecer ante el tribunal, tú también. No. Y a veces cometemos el error de decirle, mira hermano, y me pasó cientos de veces, mira hermano, que si no cambias, un día vas a comparecer ante el tribunal del Mesías. Y nos olvidamos que nosotros también. Porque dice, hey, tú también. Escrito está, nosotros también. Vivo yo, dice el Adón, que ante mí se doblará toda rodilla. Vos y yo también. Amén. Seamos débiles o fuertes, en ese momento, ahí no va a decir el fuerte, no, esto es para vos, arrodillate vos porque yo soy el fuerte que siempre te enseñaba. Cuando venga ese día, todos postraditos iguales delante de la presencia. Y todos vamos a comparecer igual delante de la presencia. Y ahí nadie va a poder decir, perdón, los profetas de qué lado nos ponemos, los apóstoles de qué lado nos ponemos. Ahí no existe eso, ahí toda rodilla se doblará delante del Eterno y toda lengua confesará a Elohim, a Yahweh. De manera que cada uno de nosotros,
o sea, todos, de manera que cada uno de nosotros dará a Yahweh cuenta de sí. O sea, no dice cuenta del otro, cuenta de sí. Entonces, Romanos 14 es una advertencia y es una exhortación para los que enseñamos, es para todo, pero para los que enseñamos, para los que compartimos la palabra, para los que pensamos que estamos tal vez un poquitito más, no sé, que tenemos más conocimiento que el otro. En el tribunal del Mesías somos todos iguales. Acá en la tierra, delante de Él, somos todos iguales. Somos todos iguales. Entonces, no nos olvidemos de esto, primero para nosotros, la verdad. No nos olvidemos de esto, primero para nosotros, porque a veces uno no se da cuenta y vive predicando hermosamente, pero le mete tanta pasión a su prédica que terminando exhortando mal sobremanera a los hermanos y no se da cuenta que termina contendiendo, juzgando y menospreciando. Entonces, si mi mensaje es con contienda, con juzgamiento y con menospreciar, el día de que comparezca ante el Eterno me va a decir, predicaste toda tu vida, predicaste, siempre hablaste de mí, nunca me negaste, pero la base de tu doctrina fue la contienda, el juzgar y el menospreciar. Así que, ¿de qué serviría que estemos predicando todo el tiempo, contendiendo, menospreciando, juzgando y menospreciando? De manera que cada uno de nosotros dará al Eterno cuenta de sí mismo. Versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. O sea, ¿qué problema estaba pasando en esta congregación así en Roma? ¿Qué problema estaba pasando? Que se vivían juzgando. Por eso él dice, así que basta, le dice en la carta, basta, dejen de juzgarse. O sea, fíjense, los crecidos de la congregación y los débiles estaban en la misma situación. Peleaban, peleaban y peleaban, juzgaban, contendían. O sea, los que tenían que ser los moderadores se habían puesto a la altura de los débiles. Por eso le tuvo que mandarle la carta diciéndole, basta, basta de contender. Así que ya no juzguemos más los unos con los otros, sino más bien decid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto también es importante porque a veces uno por el afán de predicar y rescatar a un débil no se da cuenta o no nos damos cuenta que el contender, y anoten para no olvidarse, el contender, el juzgar y el menospreciar, Satanás lo usa como tropiezo. Y uno piensa que lo está usando como exhortación y amonestación. Ojo a no errarle, porque acá lo dice bien claro. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, o sea, pónganse de acuerdo, dice, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué estaba diciéndole Pablo más o menos ya al terminar este capítulo? Miren, se están cayendo todos juntos, ¿eh? El débil y el fuerte se están cayendo entre todos. Todos juntos se van a caer. En vez de pensar que se están ayudando con esa opinión o con esa enseñanza, entre comillas, que le está haciendo el fuerte al débil, Pablo le dice, no, el Padre me muestra que van a terminar cayéndose todos juntos, el fuerte y el débil. Basta, decía Pablo. Versículo 14, yo sé y confío en el Adón Yahshua, que nada es inmundo en sí mismo. Yo sé y confío en el Adón Yahshua, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, si alguien piensa que algo es inmundo, déjalo a él. Es un problema de él, porque él va a comparecer ante el tribunal del Mesías. Como en mi caso, que no como cerdo. Si alguien dice o me quiere criticar porque no como cerdo, déjame a mí. Yo estoy convencido porque no como cerdo y estoy convencido porque me circuncidé. Déjame a mí. ¿Por qué me siguen criticando por eso? Yo no digo nada de todos los que no se circuncidan y de todos los que comen cerdo. ¿Quieren comer? Coman. Estén ustedes. En mí está no comer cerdo y no como. Por eso dice, déjalo a él. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, otra vez lo mismo, es como si yo me la viviría diciendo acá, y lo digo ahora porque justo está en este capítulo. Yo no como cerdo, yo estoy circuncidado, así que ustedes también lo tienen que hacer. Cuando el Padre los toque o cuando alguno ore por esa revelación, el Padre les dará. Y si quieren seguir comiendo cerdo, háganlo. A mí en lo personal no me afecta en nada.
es un tema de cada uno. Como a mí, no quiero comer, no voy a comer. Entonces, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, ¿para qué vamos a andar debatiendo por cosas que el hermano, en este caso, si es débil, no entiende? Se va a contristar. Y esto es negocio de Satanás y no del Eterno. Ya no andás conforme al amor. A veces, aunque decimos la verdad, la decimos de una manera que duele y lastima, y el hermano se termina contristando. No hagas que por la comida tuya, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien el Mesías murió. También, ojo, porque capaz que, o capaz no, cuando uno está haciendo bien las cosas, está convencido que hace bien las cosas, no critiquemos, no juzguemos al otro que, con respeto le digo, pero que todavía le está haciendo mal. Ojo, porque así como el Mesías murió por mí, murió por ti, también murió por ese hermano que terminamos criticando y exhortando y en realidad está haciendo las mismas cosas que nosotros hacíamos antes. Porque ¿quién puede decir yo bajé del cielo y fui santo toda mi vida? Nadie. Pero, versículo 16. 16, gracias. No sea pues vituperado vuestro bien, no sea pues vituperado vuestro bien, o sea, lo bueno que nosotros tenemos, ¿no? Que es predicar, compartir la palabra. Ojo, porque si lo hacemos mal, va a terminar siendo vituperado todo lo que estudiamos. Por eso aún la Biblia dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Entonces, si nosotros creemos cada uno en su propia conciencia, ¿no? Si uno sabe que está bien delante del Eterno o que se esfuerza en estar haciendo las cosas bien, no tratemos de no sacarnos nosotros, o sea, de no poder controlarnos nosotros para tratar de rescatar a un hermano, porque también, ojo, porque la palabra dice, ojo, no sea pues vituperado vuestro bien. Entonces, ¿de qué sirve ser maestro en la palabra, doctor en teología, pastor, profeta, apóstol, predicador, evangelista, tener un conocimiento tremendo y con todo ese conocimiento tremendo nos agarra la ira o lo que sea, para decir, no, pero este lo voy a rescatar? Y la palabra dice, aún, ojo, porque también cuida lo que tú tienes, cuida lo que has aprendido, cuidémoslo. Porque el reino del Eterno, 17, el reino del Eterno no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Ruach HaKodesh. O sea, bíblicamente, ¿debemos comer cerdo? Pongo un ejemplo. Bíblicamente no. No hay que comer cerdo, animal inmundo. Ahora, si hay un hermano que hoy está comiendo cerdo, pero no tiene el discernimiento todavía, o el Padre no le ha revelado todavía, pero sí es un hijo del Eterno y parte, y ayer comió una pizza con jamón, ¿se ve al infierno por ese jamón que comió? Yo creo que no, porque el Padre va a poner en la balanza todo. Por eso dice aquí, porque el reino del Eterno no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora, si alguien sí, como en mi caso, tiene la revelación desde hace tiempo del cerdo, lo de la circuncisión, a mí me fue revelado hace años, y yo, teniendo la revelación, teniendo el mandamiento, no me estoy circuncidado, no me hubiera circuncidado, hubiera seguido comiendo cerdo, que me gustaba, y como es el sanguchito bondiola de cerdo, que no lo voy a negar. Si me preguntan a mi carne, sí, me gusta un sanguchito de bondiola de cerdo. Sería un chanta, un hipócrita, un mentiroso si digo no me gusta. Sí, me gusta, pero más me gusta no comerlo, porque más me gusta agradarle al Eterno. Entonces en mi caso es distinto porque yo ya tuve la revelación y tuve yo la oportunidad de decidir si me circuncidaba o no. Tuve yo la oportunidad de decidir si dejaba de comer o no. Bueno, me circuncidé y decidí no comer. Y no como. El sábado salí a la noche que fuimos a pedalear, algunos lo habrán visto en mi grupo de WhatsApp, y a las 12 de la noche paramos todos los ciclistas en un lugar que nos habían hecho la comida. Pero yo aclaré porque habían hecho todos sándwiches de bondiola de cerdo. Y yo le dije al encargado 2 días antes, mira por favor, yo no como cerdo, no como cerdo, si no, no como nada. Bueno, me hicieron un sanguchito de carne. Y yo podría haber puesto como excusa, bueno, una en la vida, ya el sábado a las 2 de la mañana que nos fuimos a pedalear. Digo, bueno, señor, una. Pero dije, si puedo, estaban los sanguchitos ahí, pedí por favor que a mí me hicieran uno de carne. Entonces es una convicción mía de decir, si puedo evitarlo, lo evito. Cuando el Padre le revele a alguno, uno lo va a entender.
porque el reino de Yahweh no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Ruach. Porque el que en esto sirve al Eterno, porque el que en esto sirve al Mesías, agrada al Eterno y es aprobado por los hombres. Vamos a analizar estos dos versículos. Permítanme que tomo agua. A ver, porque el reino del Eterno no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach. Porque el que en esto sirve al Mesías, o sea, Yahshua, agrada al Padre y es aprobado por los hombres. A veces nosotros nos equivocamos y decimos, lo único que a mí me interesa, y me pasa muchas veces, es decir, mientras que yo agrade al Eterno, ya está. Pero también no hay que olvidarse que tenemos que tratar, tampoco lo vamos a poder hacer que nuestros actos sean aprobados por todos los hombres, es imposible, porque ni siquiera Yahshua pudo, o sea, él si quería podía, pero bíblicamente los suyos lo tenían que negar. Pero repito otra vez, dice, el reino del Eterno no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Rúa, porque el que en esto sirve al Mesías agrada al Padre y es aprobado por los hombres. Entonces, analicemos la prédica y analicemos el estudio y analicemos Romanos 14. ¿Qué es lo que nos está hablando el Padre aquí? ¿Qué es más importante? ¿Vivir contendiendo a ver qué comes vos, qué como yo? Si apagás la luz, si prendés la luz, si prendés la vela, si no la tocas, como hacen muchos que van a raíces hebreas y se terminan fanatizando, y yo lo dije siempre y lo digo, yo estoy en raíz hebrea, pero no soy fanático y nunca lo pienso ser. Dice aquí, porque el reino del Eterno no es comida ni bebida. Siempre con respeto, pero yo hace 12 años que estoy en raíces hebreas, y cuando comencé raíces hebreas yo no diferenciaba entre un judaizante, un judío mesiánico. Entonces, en los primeros Shabbat, hace 12 años que guardo el Shabbat, yo prendía las velas y yo estaba convencido que sí o sí tenía que prender las dos velas, sí o sí, hasta que, bueno, 3 o 4 años después entendí que no es un mandamiento prender las velas. Si uno lo quiere prender, las prende. Y nunca más prendí la vela en Shabbat y hasta que el Padre no me diga, no la voy a prender más. Por más que vea en internet a cientos de personas de raíz hebrea que te prenden la vela y que te hacen el pan con miel y cientos de cosas que eso sí es costumbre 100% rabínica y judía. Como no soy judío, como no soy judaizante, en esa no me engancho. Como le dije en esta semana a otro pastorcito querido que hace esas cosas, le dije, si usted quiere judaizar, judaíce. Si usted se quiere volver judío, hágase judío. Yo quiero ser hebreo e israelita y estoy haciendo el esfuerzo por injertarme en Israel, no en una sinagoga. Entonces, aquí dice lo mismo, el reino del Eterno no es comida y bebida, o sea, no hay que detenerse en esas pequeñeces, que presten atención, que estas pequeñeces, entre comillas, son por las cuales, escuchen bien, son por las cuales los fariseos siempre criticaban al Mesías, y estas pequeñeces son por las cuales el Mesías siempre exhortaba a los fariseos, porque hay un error doctrinal, y otra vez con respeto, en la doctrina católica evangélica, porque vos le hablas de raíces hebreas y encima enseguida te dicen, sos un judío. No, el Mesías siempre atacó a los fariseos, no porque guardaban la ley, sino por las leyes que ellos habían agregado, que se llaman leyes rabínicas. Los fariseos siempre trataron de matar a Yahshua diciendo que él no guardaba la ley y nunca pudieron encontrar al Mesías. Escuchen, amados hermanos evangelistas, los fariseos siempre vivían diciendo que el Mesías no guardaba la ley y nunca pudieron encontrar en el Mesías un error a la ley, a los mandamientos o a la Torá, que nosotros le conocemos como Pentateuco, porque el Mesías guardó todos los mandamientos. Lo que no guardaba el Mesías eran las costumbres rabínicas. Estudien la diferencia para entender lo que son los mandamientos y lo que son las costumbres rabínicas, como el Talmud, un libro de los rabinos que en el judaísmo
para poder ir a una sinagoga, aparte de que te leen la Torá, te imponen el Talmud y leyes rabínicas porque te dicen, no, porque tal rabino, es lo mismo que esta religión que creen, se me fue el nombre, que creen en el profeta Mahoma, De Islam. en el Islam. Bueno, en el judaísmo pasa eso. Al tener libros como el Talmud, están iguales. Creen en Yahweh, dicen ser hijos de Abraham, Isaac y Jacob, pero también se aferran a las leyes rabínicas escritos por rabinos que ya fallecieron. Es lo mismo. Entonces, cuando aquí habla en este texto, Romanos 14, 17 y 18, porque el reino del Eterno no es comida ni bebida, se está refiriendo a eso. No querramos imponer cosas que si bien está bien, terminamos haciendo tan difícil la entrada al camino del Eterno, que estamos haciendo lo mismo sin darnos cuenta que aquellos fariseos y seduceos lean en Mateo, en casi todo el libro de Mateo está, cada vez que el Mesías entraba a la sinagoga. Lean todas las veces que el Mesías entraba a la sinagoga las exhortaciones del Mesías para con los fariseos y de los fariseos para con el Mesías, si uno lo lee atentamente, eran esas. El Mesías nunca los criticó por guardar la ley. Nunca les dijo a los fariseos, dejen de guardar el Shabbat, como hoy en día te dicen en la religión evangélica. Nunca el Mesías les dijo a los judíos, dejen de guardar el Shabbat. Nunca. Nunca le dijo, dejen de guardar los mandamientos porque ahora estoy yo. No, lo que él los criticaba eran por las leyes rabínicas que endurecían a los mandamientos y hacían imposible a la gente que entrara a guardar los mandamientos. Lean eso, si no, no lo van a entender. Y eso está resumido aquí. Porque el reino del Eterno no es comida ni bebida, o sea, no son esas pequeñeces, aunque son importantes cuando estamos maduros, sino que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el espíritu. Justicia. Entonces, si yo practico la justicia, por añadidura, ni siquiera tengo que pensar en comida y en bebida, porque yo ya estoy practicando la justicia. Y a veces la mayoría se detienen, no, a ver el hermano, siempre con respeto. ¿Cómo apoyó la botella? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo hizo el otro? ¿Qué hora es? Todavía no lo podía hacer porque todavía no se puso el sol. Y no te hagas fariseo, no te hagas rabínico, porque le estás errando. Mientras que uno haga justicia, gozo y paz, eso le agrada al Eterno. Y lo dice bien clarito en 2 versículos, porque el reino del Eterno no es comida ni bebida, no nos encerremos en eso, no nos enfrasquemos en decir, predica muy lindo, pero te vi que cometiste un error, te vi que cometiste un error. No estamos nosotros para eso, para condenar, para juzgar y para menospreciar. No estamos para eso. El reino del Eterno no es comida ni bebida, o sea, el reino del Eterno no es ni condenar, ni juzgar, ni menospreciar, porque vine hablando de eso, sino que el reino del Eterno es justicia, paz y gozo. Si conozco mucho la palabra, pero por un error que hace mi hermano, lo empiezo a condenar, a contender, a juzgar y a murmurar, ya estamos contendiendo, ya no estoy haciendo justicia, ya perdí mi paz, por más que diga, no, pero te lo digo con paz, pero lo tenés que hacer así. Perdí la justicia, perdí la paz y se me fue el gozo. Entonces el reino del Eterno no es ni comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Porque el que en esto sirve al Mesías, ¿en qué servir? Justicia, paz y gozo. O sea, el Padre no quiere que estemos todo el día diciendo, esto sí y esto no, esto sí y esto no. Porque de última el hermano lo va a hacer por miedo y no por entendimiento. Y el creyente tiene que hacer las cosas por entendimiento y no por imposición. De que venga un hermano acá y se vaya de acá y llegue a la casa, no puedo comer más jamón, porque ya no tengo ni idea, pero el profeta me dijo que no coma jamón. No, ¿hacia dónde va? ¿Está loco aquel? ¿Y no te explicó por qué? No, me dijo que no lo come. Y uno pide pizza en la casa. No pida pizza de jamón. ¿Por qué? Porque el profeta me dijo, capaz que va a venir una maldición a mi casa. No, si uno le va a explicar el tema de la comida y la bebida, explíquele bien. Si no, no explique. O si no tiene la capacidad o el discernimiento para no explicar. Porque ese hermano que tal vez está comiendo jamón, eh, tal vez no, ese hermano que está comiendo jamón, también el Mesías murió por él. Porque el que en esto sirve al Mesías agrada al Eterno. O sea, para que nosotros le caigamos bien al Padre, tenemos que servir a los hombres en justicia, paz y gozo. Y también así vamos a ser aprobados por los hombres.
¿Querés ser aprobado por los hombres? ¿Queremos ser aprobados por los hombres? Tratemos de sacar de nuestra prédica, de nuestra enseñanza, sea en un púlpito, sea en un remis, sea caminando, sea en la bicicleta, tratemos de sacar el fariseísmo, tratemos de sacar la contienda, ¿qué más era? El juzgar y el menospreciar. Recibí al débil, recibí al débil con fe, recibílo. Si el Padre te envía un débil, no te envía para que lo partas al medio, te envía para que lo encamines. Amén. Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Una vez más, sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Y qué contribuye a la paz? Otra vez versículo 1, recibir al débil en la fe. Si yo recibo un débil en la fe, eso está contribuyendo a la paz. Ahora, si empiezo a darle con todo, no hay paz, hay guerra. Y es el mejor negocio de Satanás. El mejor negocio del diablo es que dos hermanos se peleen por la Biblia. Perdón por una palabra, es mía, pero igual es bíblica. Y es la peor estupidez que pueden hacer dos creyentes. Y la palabra estúpido es fatuo, que también está en la Biblia, o necio. Así que no es una mala palabra. Estúpido es fatuo o necio. Entonces no seamos necios peleándonos entre nosotros porque se mata de risa el diablo. Se mata de risa el diablo y eso no le agrada al Eterno. 20 ahora. 20. No destruyas la obra de Yahweh por causa de la comida. No destruyas la obra de Yahweh. ¿Cuál será en este caso la obra de Yahweh? A los que estamos aquí, a ver. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, no destruyas la obra de Yahweh por causa de la comida. No, la obra de Yahweh en este caso es la creación, es ese hermano débil. O sea, no destruyamos a un hermano por causa de la comida, porque recuerden que comienza Romanos 14 del 1 en adelante, recibí al débil en la fe, pero no para contender, porque la contienda, el juzgar y el menospreciar terminan destruyendo a ese hermano. Lo terminan destruyendo. Por eso dice, no destruyas la obra de Yahweh por causa de la comida. O sea, no puedo darle por la cabeza a un hermano débil. Bueno, venís, pero con una condición. Prometeme que no vas a comer más jamón. Prometeme que sí o sí vas a guardar el Shabbat. Prometeme que te circuncidás. A mí no me tiene que prometer nada. Es el Ruach HaKodesh que le va a ir dando entendimiento, revelación, porque ese hermano débil es obra del Eterno. Ese hermano débil, como somos nosotros, somos obra del Eterno. Entonces no destruyamos la obra del Eterno, entonces pongamos en la balanza la obra del Eterno y una pizza o un pedazo de jamón. ¿Qué vale más para el Eterno? Por eso dice ahí, porque el reino de Dios, de Yahweh, no es comida ni bebida. O sea, el reino de Dios no es la comida. El reino de Dios es su obra. Nosotros, entonces, ojo, porque a veces, no sé, por amor o por afán nos desesperamos y decimos, ay, ojalá que el hermano venga. Y le damos con todo y terminamos destruyendo ese hermano. No destruyas la obra del Eterno por causa de la comida, la obra del Eterno por causa de la comida. ¿Y a quién se hablaba de la comida o con quién se contiende por la comida? Lo dice Romanos 14:1. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer. Entonces, ¿cuál es la obra del Eterno? Que hace alusión en el 20, el débil en la fe. ¿No? Entonces el Padre nos está diciendo aquí, ojo, no destruyas mi obra, yo te envío un alma, te envío un hermano débil, es tu hermano, nos dice el Padre, que delante de mis ojos son los dos iguales, y te lo envío para que tú le puedas humildemente compartir, pero sin contender, sin juzgar y sin menospreciar, y tú le das con todo. Estás destruyendo mi obra, dice. Estás destruyendo mi obra. No destruyas la obra del Eterno por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son lícitas. Otra vez, está hablando en este caso de la obra, confirma que es el alma débil o el hermano débil. Todas las cosas a la verdad son limpias, perdón. Son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro por lo que no, a otros con lo que come. ¿Amén? Otra vez lo mismo. Yo no puedo hacer tropezar a otro, confundir y decirle, mira, la Biblia dice que no hay que comer jamón y yo no como y tú no tienes que comer. Porque tal vez el hermano se asuste y termine tropezando diciendo, entonces me voy a ir al infierno porque a mí me encanta el jamón. Por supuesto, amén, no hay que comer, pero no es el estudio de hoy ese, para que nadie se luche. El estudio es
no destruir la obra del Eterno. Así que sigamos lo que contribuye otra vez, así que sigamos lo que contribuye otra vez a la paz y a la mutua edificación. Entonces, ¿puede edificarse un hermano fuerte con un hermano débil? Sí. ¿Puede edificarse un hermano de raíces hebreas? Pongo un ejemplo. ¿Puede juntarse un hermano de raíces hebreas que guarda el Shabbat, que guarda la fiesta, que está circuncidado, que no come jamón? ¿Puede juntarse con un hermano que no guarda la fiesta, que no guarda el Shabbat, que come jamón y que hace todas las cosas que son abominación para el Eterno? ¿Se puede juntar? Si bíblicamente el Padre lo envía y uno recibe la revelación de que lo está enviando el Padre, ahí dice recibilo. Pero tenemos que entender que si es débil en la fe, tenemos que entenderlo que va a venir con un montón de costumbres, las cuales seguramente nosotros tuvimos. Entonces, con respeto a esto, no nos hagamos los personajes, en especial a los que salen del Evangelio y están en raíces hebreas, con mucho respeto, no se hagan los personajes como que ahora se la saben todas y ahora los satanistas son los demás. Nosotros también estuvimos ahí. Nosotros también. Digo porque me duele que veo a siervos que hace 4 o 5 años atrás estaban en el Evangelio y ahora es como que están al lado de Dios, de Yahweh, porque están en raíz hebrea y ahora son todo malos. Son nuestros hermanos, queridos, y nosotros estábamos ahí. Son nuestros hermanos, nosotros estábamos ahí. Y hay que tratar de sacarlo, o nosotros nacimos ya con raíz hebrea. No sean hipócritas a muchos que enseñan raíces hebreas. No sean hipócritas, sean humildes a predicar. Porque criticaban a los pastores apóstoles por moverse y hablar de la prosperidad. Y yo podría hablar, que no lo voy a decir, de algunos que hoy predican de raíces hebreas, que parece que tienen que armar todo un decorado para que toda la gente vea atrás la menorá, la bandera de Israel y las velas prendidas. Hermano, no te judaicés, no te hagas fariseo, porque así no le va a llegar a nadie. Y terminás cayendo en una secta. Tratemos de sacar, como dice acá la palabra, recibí al hermano en la fe. Y aguantémoslo, así como cuántos nos han bancado nosotros cuando no conocíamos al Señor. ¿Cuántos nos bancaron? ¿Cuántas veces fuimos a la iglesia o a la católica o a la evangélica con 20.000 problemas? ¿Cuántas veces? Y ahora porque estamos en raíces hebreas, ¿nos vamos a hacer los personajes? Lo digo con respeto, pero esta semana tuve varias charlas que la verdad da lástima ver algunos las tonterías que dicen. 21. Bueno es no comer carne, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Esto está hablando que si yo como carne, o ¿qué más era? ¿Dónde está? O como carne, o bebo vino, o algo que para mi hermano es una debilidad, no lo hago. Si estoy justo en presencia de alguien que tiene una adicción, no sé, a la carne, al alcohol, o no sé, a cualquier cosa que coma, y mi hermano sé que tiene debilidad a eso, bueno, por lo menos no lo hagas delante de él, porque lo vas a hacer tropezar. Amén. A eso se refiere la palabra. Por supuesto no estoy hablando, ¿no? Cuando el hermano no está, pecá, come cerdo, lo que sea, no, no estoy hablando de ser falso, hipócrita delante del Eterno. ¿Tienes tu fe? El 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, porque a veces uno dice, ¿y la fe del otro? Por eso en el Romanos 14.1 dice, recibí al débil en la fe. ¿A quién le habla en esta carta? Teóricamente a uno que dice tener fe, ¿no? Pero en el 22 nos pregunta, los que recibimos la carta, y la exhortación de cómo tenemos que recibir a los hermanos. Ahora la carta en 14 va terminando diciendo, ¿tienes tu fe? Nosotros los que nos las damos, digo con respeto y me incluyo, los que nos las damos de enseñar la palabra y que sabemos más que el otro. Primero el Padre nos exhorta cómo tenemos que recibir un hermano débil. Después nos pregunta en el 22. Dice, ¿no? Como por las dudas. Por las dudas te pregunto, ¿y vos tenés fe? Porque a veces pensamos que la tenemos y dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante del Eterno. Entonces a veces hacemos actos para que nos vean los hombres y en realidad que nos tiene que juzgar es el Eterno. Por eso siempre con respeto, cada uno puede predicar en internet como quiera, pero
yo voy a predicar así, si un día siento ponerme el manto me lo voy a poner, si no siento ponérmelo no me lo voy a poner. Cuando me pongo el manto me critican los evangelistas. Cuando no me lo pongo, los de Raíz Hebrea me critican. ¿Por qué no me dejan de menomar? O si no me pongo mitad y mitad. Voy a hacer lo que sienta y punto. Tienes tu fe, tenla contigo, delante del Eterno. Yo sé cómo estoy y a mí me alcanza. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, yo no puedo decir esto está bien, y yo no lo estoy haciendo, porque me estoy condenando a mí mismo, aunque los hermanos no se aviven. Como dije recién, el sábado salimos, éramos un montón, 12 de la noche, nos fuimos en bicicleta desde acá hasta Chascomús, 130 kilómetros en bicicleta. Terminó el Shabbat y me fui. Todo por camino rural. A las 12 de la noche, imagínense en el hambre que teníamos. Paramos en un campo que ya habían preparado todos los sándwiches, pero yo ya había advertido un día antes. A mí un sanguchito de carne. Yo, mi sanguchito, el de carne. Entonces, tienes tu fe, tenla para contigo delante del Eterno. O sea, yo ese día podría haber comido el sanguchito de bondiola diciendo, bueno, de todo esto, ¿quién me va a estar mirando y prestando atención? No, si yo tengo fe, la tengo que tener delante del Eterno. Y ahí nadie me miró a ver si por qué yo comía, y nadie me preguntó por qué yo no comí bondiola, pero él me miraba. Amén. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, si yo apruebo que eso no se hace, yo no lo debo hacer. Porque si yo acá digo que no hay que comer bondiola y el sábado a la noche, que ningún hermano tendría por qué enterarse, yo en el medio del campo a las 12 de la noche me hubiera comido un sanguchito de bondiola, yo hoy estaría condenado porque acá predico una cosa y el sábado a la noche me mandé 1 o 2 sándwiches de bondiola, que no los comí. Pero el que... 23 terminamos, ¿no? ¿Ya? Sí. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Termino con este versículo y también es lindo para desarrollar un poquitito, porque el que duda sobre lo que come es condenado. O sea, si tú a partir de mañana vas a decir, bueno, por las dudas no voy a comer el jamón, por miedo de ser condenado, si no vas a comer jamón, tiene que ser por convicción, tienes que entender por qué no vas a comer jamón. Porque si no te estás condenando a ti mismo con la duda, o viceversa. Se dice, uy, ¿cómo? Pero me condenará el Eterno. Todas las cosas las tenemos que hacer siempre llevándola a la palabra del Eterno. Porque el que duda sobre lo que come es condenado. Porque no lo hace con fe. O sea, ¿de qué sirve hacer algo si no es con fe? No lo hagas. ¿De qué sirve comer o no comer si no es con fe? Como en mi caso. ¿De qué serviría que yo no coma el jamón si digo, no como, la verdad no tengo fe en esto, pero como me dijo mi pastor, no voy a comer? Entonces, ¿para qué no como? Es preferible comer. ¿Me entienden? Yo no como porque entiendo por qué no debo comer. Ahora, si yo le diría, yo no como, y alguien me pregunta, ¿por qué? La verdad, ¿sabe que no sé? Me dijo un día un pastor o un profeta que no hay que comer jamón, y me metió un miedo en la cabeza y no como, pero hoy me da unas ganas de comer. Entonces, así no sirve. No quiere el Padre eso. El Padre quiere que lo que hagamos, lo hagamos sabiendo, en paz, en justicia y con conocimiento. O sea, a nadie le podemos imponer nada, porque la gente se va a asustar. ¿Amén? Hasta aquí el estudio, me pasé 20 minutos. Vamos a orar. Bueno, ya se va a subir y como decimos siempre, compartan y viralicen este estudio. Amado Abacadosh, te damos gracias por esta palabra. Si ha habido algo que ha salido de mí y no de ti, te pido perdón y te pedimos que a través de este mensaje y de las redes sociales, tú uses este mensaje para que se pueda viralizar, toca, inquieta a cada hermano para que pueda compartir este mensaje en todas las redes sociales, para que más y más de nuestros hermanos débiles en la fe puedan venir al conocimiento de la verdad. Amén y amén. Bueno, Shabbat Shalom para todos, todavía está el sol, en un ratito termina el día de reposo. Amén. Shabbat Shalom para todos y bendiciones.